Había un número en el expediente, solo un número, 4 dígitos escritos a mano en tinta roja, en la esquina superior derecha de una carpeta clasificada, que nunca debió haber salido de Fort Meade. El número era 1147. Nadie en la sala del Congreso sabía lo que significaba. Nadie, excepto un hombre de 63 años, que estaba sentado en la última fila, con un sombrero de ala ancha y los ojos fijos en el suelo. Cuando el investigador mencionó ese número en voz alta, ese hombre se levantó, salió del salón sin decir una palabra, y nunca fue visto de nuevo. Eso ocurrió en 1998. La investigación había comenzado 4 décadas antes. En una selva que no aparecía en ningún mapa oficial. Hay guerras que se pelean con armas, y hay guerras que se pelean con silencio. Lo que el ejército estadounidense hizo entre 1962 y 1971 en una franja de territorio al este de la frontera laosiana fue, durante más de 30 años, uno de los secretos mejor guardados de la historia moderna, no porque no hubiera sobrevivientes, lo sabía, sino porque quienes sobrevivieron aprendieron muy rápido que hablar tenía un precio que ningún hombre cuerdo estaba dispuesto a pagar. El informe existía, miles de páginas, testimonios, coordenadas, fotografías aéreas, análisis de inteligencia, un documento que describía con precisión quirúrgica algo que el gobierno de los Estados Unidos jamás debió haber hecho, y que sin embargo hizo, durante casi una década, con total impunidad y plena conciencia de sus consecuencias, durante 36 años. Ese informe estuvo, en algún lugar, entre los subterráneos de la Agencia de Inteligencia de Defensa y los archivos sellados de la CIA, hasta que una noche de octubre de 1997, un hombre llamado Raymond Carr apareció en la puerta de un periodista del Washington Post con una caja de cartón bajo el brazo, y una sola condición: que su nombre jamás fuera mencionado. Raymond Carr llevaba 22 años esperando ese momento, y lo que negó esa noche cambió todo lo que creemos saber sobre la guerra de Vietnam. Pero para entender lo que había en esa caja, hay que ir al principio, hay que ir a 1962, al final de la estación lluviosa, cuando un capitán del ejército de los Estados Unidos llamado Daniel Howell recibió órdenes que no figuraban en ningún registro oficial. Daniel Howell tenía 31 años cuando lo destinaron al sudeste asiático. Era un hombre preciso, metódico, de esos que leen el manual 2 veces antes de actuar, y guardan cada nota en una carpeta, con la fecha escrita en el margen. Sus superiores lo apreciaban por eso. Le decían que tenía el perfil ideal para el trabajo. Él no preguntó qué trabajo. En ese tiempo, en ese ejército, esa era la clase de pregunta que no se hacía. Lo recogieron en un aeropuerto del que no recuerda el nombre, en una zona donde el calor pegaba desde el asfalto, incluso a las 3 de la mañana. Lo llevaron en un vehículo sin insignias a una base que no estaba señalada en ninguna carta topográfica. Le dieron un expediente con 30 páginas. Le dijeron que tenía 48 horas para leerlo, y que después de eso no habría más preguntas. Las 30 páginas hablaban de un programa. El programa tenía un nombre en código que ha sido redactado en todos los documentos que han salido a la luz. Desde entonces, solo se sabe la primera letra, una P. Los veteranos que participaron en él y que hablaron, décadas después, en circunstancias muy específicas, se refirieron a él simplemente como el programa, como si no necesitara más identificación, como si todos supieran exactamente de qué se hablaba con solo pronunciar esas 2 palabras. Howell leyó las 30 páginas en 11 horas. Cuando terminó, salió de la habitación, caminó hasta el perímetro de la base, y vomitó. Nadie le preguntó por qué, nadie le ofreció nada. Le dieron 2 días más. Y luego lo pusieron en un helicóptero con 4 hombres, a los que no había visto antes, y lo llevaron al norte, hacia la selva, hacia el silencio. Lo que encontraron él, y nunca fue explicado en ningún documento oficial, pero Howell lo escribió todo. Lo escribió con la obsesión meticulosa de un hombre que sabe que si no lo pone en papel, nadie en el mundo lo creerá. Escribió en libretas que escondía dentro del forro de sus botas. Escribió en papeles que guardaba doblados en 4, dentro de los paquetes de cigarrillos vacíos. Y cuando salió de esa selva 17 meses después, delgado hasta los huesos, y con una cicatriz en el antebrazo izquierdo que nunca quiso explicar, se llevó cada una de esas notas consigo. Esas notas se convirtieron
años después. En el núcleo del informe. Pero hay algo que ocurrió antes de que Howell llegara. Algo que explica por qué el programa existía. Y por qué el ejército estadounidense estaba tan desesperado por mantenerlo en secreto. En 1959, en un pueblo al norte de Hugh, un agente de inteligencia llamado Marcus Webb descubrió algo que no debería haber descubierto. Webb llevaba 18 meses infiltrado en redes de suministro en el norte de Vietnam, haciéndose pasar por un comerciante de arroz de origen francés. Era bueno en su trabajo, demasiado bueno, tan bueno que nadie en su propia organización sabía con exactitud lo que estaba viendo. Lo que vio Webb fue esto: una serie de instalaciones subterráneas en la frontera entre Vietnam y Laos. Instalaciones que no figuraban en ningún mapa de inteligencia aliado, y que según sus cálculos llevaban operando al menos 4 años. No eran depósitos de armas, no eran centros de comunicaciones. Webb escribió en su informe, con la letra apretada de alguien que ha aprendido a escribir rápido y en espacios muy pequeños, que las instalaciones parecían ser laboratorios, que había equipamiento que no reconocía, que había personal que no era ni vietnamita ni soviético, sino de una tercera nacionalidad que nunca logró identificar con precisión. El informe de Webb llegó a Langley en enero de 1960. 4 personas lo leyeron. 2 de ellas murieron en circunstancias distintas antes de que terminara ese año. Una tercera fue trasladada a una misión en el exterior de la que nunca regresó. Y la cuarta, un analista llamado Gerald Fass, fue la única que sobrevivió el tiempo suficiente para contar que el informe había existido. Fass habló en 1989. Tenía 71 años. Estaba muriendo de cáncer. Y le dijo a su hija, en el hospital, que había cometido un error del que nunca se recuperó. Había guardado una copia del informe de Webb, una sola copia, fotocopiada a mano, hoja por hoja, en una máquina que había en el vano de caballeros del edificio de operaciones en Langley, un martes por la noche, en febrero de 1960. Su hija, que se llamaba Patricia Fass, y trabajaba como maestra en una escuela pública en Virginia, no sabía qué hacer con esa información, pero la recordó. La recordó durante 8 años, y en 1997, cuando empezó a circular en ciertos círculos periodísticos la noticia de que un hombre llamado Raymond Carr había aparecido con documentos clasificados. Patricia Fass llamó a un número que había guardado durante mucho tiempo, y dijo 3 palabras: tengo algo más. Pero eso vino después, mucho después. Primero, hay que entender lo que pasó en la selva. Daniel Howell llegó a la zona de operaciones en noviembre de 1962. El helicóptero los dejó en un claro tan pequeño que las aspas rozaban las ramas de los árboles al descender. Había humedad en el aire. Una humedad que no era solo agua sino algo más denso. Como si el calor mismo tuviera peso. Los 4 hombres que lo acompañaban no hablaron durante el vuelo. Cuando bajaron, cada uno tomó una dirección diferente, sin decirse una sola palabra. Como si ya supieran exactamente dónde tenían que ir. Howell se quedó solo por un momento. Solo él, el claro, y el sonido de la selva, cerrándose a su alrededor como una puerta. Lo que le habían dicho en el expediente era lo siguiente: había un equipo en el terreno. Había estado allí durante 6 meses. Tenía una misión específica. Y había dejado de enviar reportes hacía 3 semanas. Su trabajo era encontrarlos. Lo que no le habían dicho era lo que iba a encontrar cuando los encontrara. Tardó 9 días. 9 días moviéndose por una selva que parecía diseñada para desorientar, donde la vegetación era tan densa que el sol llegaba al suelo convertido en una penumbra verdosa que lo borraba todo a 20 metros. 9 días sin dormir más de 2 horas seguidas, comiendo lo que podía, siguiendo coordenadas que alguien había marcado con pequeñas incisiones en los árboles, señales que solo podían ver si sabías exactamente qué buscar. El día 9, al amanecer, encontró el campamento. Había 5 hombres. Estaban vivos. Eso fue lo primero que comprobó, con un alivio que duró exactamente 10 segundos. El tiempo que tardó en acercarse lo suficiente para verlos bien. Los 5 hombres estaban sentados en círculo, en el suelo, mirando hacia el centro del círculo, mirando algo que no estaba ahí. No reaccionaron cuando Howell se acercó. No reaccionaron cuando habló. Uno de ellos tenía los ojos abiertos y miraba fijamente un punto en el aire a unos 30 centímetros delante de su cara.
y sus labios se movían formando palabras que no emitían ningún sonido. Howell tardó casi una hora en lograr que uno de ellos lo mirara, y cuando lo hizo, cuando ese hombre finalmente giró la cabeza y lo miró a los ojos, lo que Howell vio en esa mirada lo acompañó el resto de su vida. Lo que había en esos ojos no era locura, no era miedo, era algo mucho más difícil de describir. Era la expresión de alguien había visto algo que había reorganizado completamente su comprensión de lo que era posible. El hombre dijo una sola cosa. Dijo en voz baja, sin inflexión, como si estuviera leyendo en voz alta algo escrito en la pared. Dijo: no debimos abrir eso. Howell nunca supo a qué se refería. Nunca pudo preguntarlo porque en las horas siguientes, los 5 hombres entraron en un estado de inconsciencia del que solo 2 de ellos salieron. Los otros 3 murieron en el campamento. En el espacio de 12 horas. Sin heridas visibles. Sin fiebre. Sin ninguna causa aparente. Como si algo dentro de ellos simplemente se hubiera apagado. Esto fue lo primero que Howell escribió en su libreta. Lo escribió esa misma noche, sentado junto a los 2 sobrevivientes, que dormían con una agitación silenciosa, que daba mucho más miedo que los gritos habrían dado. Lo escribió y debajo anotó una pregunta que nunca iba a encontrar respuesta satisfactoria, que encontraron estos hombres. Y esa pregunta que Daniel Howell escribió en una libreta escondida dentro del forro de sus botas, en noviembre de 1962. Es la misma pregunta que el informe intentaba responder. La misma pregunta que el ejército clasificó con el más alto nivel de reserva existente. La misma pregunta que hizo que 4 personas que habían leído el informe de Webb terminaran muertas o desaparecidas en menos de un año. Porque no era una pregunta sencilla. Y la respuesta era aún menos sencilla. Los 2 sobrevivientes fueron evacuados. Howell no supo a dónde los llevaron. Él fue trasladado a una base diferente, una base más grande. Y durante 2 semanas fue sometido a una serie de interrogaciones que no parecían interrogaciones porque nadie le preguntaba lo que él esperaba que le preguntaran. No le preguntaron sobre el estado de los hombres cuando los encontró. No le preguntaron sobre el campamento. Le preguntaron sobre él, sobre su estado psicológico, sobre sus sueños, sobre si había escuchado sonidos en la selva que no pudiera identificar, sobre si había sentido, en algún momento, la sensación de que algo lo observaba. Él respondió con cuidado. Era un hombre preciso. Ya lo hemos dicho. Y la precisión, en ese momento, le salvó la vida. Aunque él no lo supo entonces, cuando terminaron las interrogaciones. Le dieron una nueva asignación. Querían que volviera al terreno. Esta vez con un objetivo diferente. Esta vez querían que encontrara algo. No alguien. Había coordenadas. Las mismas coordenadas que había en el expediente de Webb. Las mismas que el primer equipo había recibido, y hacia las cuales se habían dirigido, antes de dejar de enviar reportes. Lo que habían, esas coordenadas, según los analistas de inteligencia, era una estructura que alguien había construido, que había estado en uso durante al menos 3 años, y que las imágenes aéreas mostraban parcialmente oculta, bajo la vegetación de la selva, como si hubiera sido deliberadamente camuflada. Las imágenes aéreas eran en blanco y negro, granuladas, tomadas desde gran altitud, pero incluso a través de esa resolución imperfecta. Había algo en la estructura que inquietaba, una geometría que no concordaba del todo con lo que los analistas esperaban de una instalación militar convencional, ángulos que no eran ángulos típicos, una simetría que parecía más calculada que funcional. Uno de los analistas, un hombre cuyo nombre había sido completamente redactado en todos los documentos posteriores, había escrito, al margen de una de las fotografías aéreas, 4 palabras que nadie pudo explicar satisfactoriamente después. Esto no lo construimos. 4 palabras, al margen, con la letra D. Alguien que escribe algo que no está seguro de querer escribir. Howell volvió al terreno en enero de 1963. Esta vez con un equipo diferente. 7 hombres. Todos con experiencia en operaciones especiales. Todos con instrucciones claras sobre cómo documentar lo que encontraran y cómo no interactuar con ello hasta que hubiera sido evaluado. Esa palabra, interactuar, le pareció rara a Howell. Se la repitió mentalmente durante el primer día de marcha. Interactuar, como si la estructura pudiera responder. Tardaron 6 días en llegar. Y lo que encontraron no era lo que nadie esperaba. No era una sola estructura.
Era un conjunto de 4, dispuestas en una formación que Howell describió en sus notas como un cuadrado perfecto. Aunque perfecto, no era exactamente la palabra correcta. Había algo levemente asimétrico en la disposición. Una ligera irregularidad, que solo era perceptible si uno se situaba en el centro exacto del espacio que las 4 estructuras delimitaban, y miraba con mucho cuidado. Era como si alguien hubiera intentado reproducir un patrón, y hubiera cometido un error muy pequeño en uno de los vértices, un error de medición, o una disección. Las estructuras estaban construidas con materiales que ninguno del equipo pudo identificar con certeza. Había metal, o algo que se parecía al metal, pero de una tonalidad diferente, con un lastre opaco que no reflejaba la luz de la manera esperada. Y había algo más. Un material que cubría las paredes internas y que tenía una textura que Howell describió como orgánica, sin que supiera exactamente por qué usaba esa palabra. El interior estaba vacío. Eso fue lo primero que verificaron. No había equipamiento, no había muebles, no había ningún rastro evidente de uso reciente. Solo las paredes, el suelo, el techo, y ese material de textura orgánica que recubría todo como una segunda piel. Pero había algo más. Había un sonido. Muy bajo, tan bajo que al principio Howell pensó que era el sonido de su propia sangre circulando. Algo que ocurre a veces, en el silencio absoluto de la selva, cuando el resto de los sonidos desaparece. Pero no era eso. Era un sonido exterior. Un sonido que venía de algún punto por debajo del suelo, con una vibración más que un sonido propiamente dicho. Algo que se sentía en el pecho, antes de procesarse como audio. Uno de los hombres del equipo, un sargento llamado Everett, se arrodilló en el centro de una de las estructuras y puso la palma de la mano en el suelo. Se quedó así durante casi un minuto, y cuando se levantó, y Howell le preguntó qué había sentido, Everett dijo que no sabía cómo describirlo, que era como poner la mano sobre algo vivo. No debería haberlo dicho, no en voz alta, no delante de todos, porque eso fue lo que cambió el estado de ánimo del equipo, no lo que habían visto, lo que Everett había dicho. Y en los días siguientes, mientras documentaban y fotografiaban y tomaban muestras, esa imagen, la de una mano sobre algo vivo, se instaló en cada uno de ellos, y no se fue. El equipo pasó 5 días en el lugar. 5 días que Howell describió en sus notas como los más largos de su vida. No por lo que ocurrió, sino por lo que sentía que estaba a punto de ocurrir, y nunca ocurría. Una tensión, una expectativa permanente, como si el lugar estuviera esperando algo. En el 4.º día, uno de los hombres, un especialista en comunicaciones llamado Torres, encontró algo en la pared de la estructura más pequeña. Lo encontró por casualidad. Mientras revisabas y había cables o conductos ocultos. Era una superficie perfectamente lisa, un rectángulo de aproximadamente 1 metro de alto por 50 centímetros de ancho, que al tocarlo con los nudillos, emitía un sonido diferente al del resto de la pared, como si detrás hubiera un espacio vacío. Torres lo informó a Howell. Howell anotó las coordenadas exactas en su libreta, y tomó la decisión, que más tarde describió como la más importante de su vida, de no abrir esa superficie, de documentar su existencia, y dejársela a quien viniera después. Esa decisión fue lo que le salvó la vida, porque lo que pasó, cuando salieron de él y entregaron su reporte, confirmó que la decisión correcta había sido, efectivamente, no abrir nada. El informe de Howell subió por la cadena de mando, a una velocidad inusual. En circunstancias normales, un reporte de campo tardaba semanas en ser procesado. El informe de Howell fue leído, según pudo reconstruir después, en menos de 48 horas por al menos 3 niveles distintos de la cadena de comando. Y la respuesta fue inmediata. Clasificación Mexama, sellado, prohibición de cualquier comunicación adicional sobre el asunto a cualquier persona no explícitamente autorizada. Howell fue convocado a una reunión en Saigon, una reunión a la que asistieron 3 hombres a los que nunca había visto, y a los que no le presentaron. Le dijeron que su trabajo estaba completo, que había hecho exactamente lo que se esperaba de él, que iba a ser trasladado, y que lo que había visto y documentado no había ocurrido. Le dijeron eso, con esas palabras, lo que había visto no había ocurrido. Y cuando Howell, que era un hombre preciso y metódico, y que había anotado cada detalle en libretas escondidas dentro del forro de sus botas, quiso decir algo, uno de los 3 hombres puso sobre la mesa una carpeta, y la abrió, y Howell vio
dentro de esa carpeta, una fotografía de su madre en el jardín de su casa en Ohio. No dijo nada más. Firmó lo que le pidieron, y empezó a planear, desde ese mismo momento, cómo iba a sacar de Vietnam cada una de esas libretas. Lo consiguió, eso ya lo sabemos, pero lo que no sabemos, lo que el informe intenta responder, y nunca consigue responder del todo, es qué ocurrió con el segundo equipo, el equipo que fue enviado a las coordenadas de Hall 6 meses después, en agosto de 1963. Con instrucciones muy diferentes a las de no interactuar, el equipo al que se le ordenó, específicamente, abrir esa superficie. De ese segundo equipo, no regresó nadie, no de inmediato. 2 hombres fueron recuperados 3 semanas después, a casi 40 kilómetros del lugar, sin equipamiento y sin capacidad aparente de comunicarse coherentemente. Fueron evacuados a una instalación médica, cuya ubicación nunca ha sido confirmada. De los otros 9 miembros del equipo, nunca se encontró rastro. Pero aquí viene algo que el informe menciona, con una cautela que, al releerlo, parece casi nerviosa. Algo que no encaja. Algo que los investigadores, que tuvieron acceso al documento, en 1997, señalaron como el punto más perturbador de todo el expediente. En los registros de personal del ejército, esos 11 hombres, los 2 recuperados y los 9 desaparecidos, figuran como muertos en combate. La fecha registrada es agosto de 1963. Eso no sería extraordinario en tiempo de guerra, excepto por un detalle. Uno de los hombres registrados como muerto en combate en agosto de 1963 fue visto en 1971, no en Vietnam, en Washington D.C. Lo vio un oficial de inteligencia que lo había conocido en el periodo anterior a la misión. Lo vio en la calle, de espaldas, y lo llamó por su nombre. El hombre se giró, y el oficial, cuyo nombre aparece en el informe como único testimonio de este incidente, dijo que el hombre lo miró sin reconocimiento durante un momento, y luego se alejó sin decir nada. El oficial presentó un informe sobre el encuentro. Ese informe fue archivado de inmediato. El oficial fue transferido a una misión en el exterior 3 semanas después. No hay más datos sobre ese hombre. No hay más datos sobre lo que ocurrió con el segundo equipo. No hay más datos sobre lo que había detrás de esa superficie en la pared de la estructura más pequeña. Lo que sí hay, lo que el informe sí documenta con detalle, es lo que ocurrió en los años siguientes. Porque el programa no terminó en 1963. Siguió hasta 1971, con equipos que entraban y salían de esa zona, con analistas que procesaban datos que no estaban preparados para procesar, con una burocracia clasificada que crecía en torno a un secreto que nadie fuera de un círculo muy pequeño entendía del todo. Y ese secreto tuvo consecuencias que el informe documenta. Con la frialdad de quien ha aprendido que la frialdad es la única manera de hablar de ciertas cosas, sin perder la compostura. Había un analista llamado Richard Marrow, que trabajó en el programa entre 1965 y 1968. Era un especialista en imágenes satelitales, uno de los mejores de su generación. Un hombre que había pasado miles de horas mirando fotografías de alta altitud y extrayendo información de detalles que otros ni siquiera veían. Lo habían asignado al programa porque necesitaban a alguien que pudiera analizar nuevas imágenes de la zona. Imágenes tomadas por satélite que mostraban algo que los intérpretes convencionales no sabían cómo clasificar. Marrow trabajó durante 18 meses analizando esas imágenes. 18 meses en los que fue desarrollando, según describió después en una declaración jurada, que forma parte del informe, una sensación creciente de que no era él quien estaba analizando las imágenes, sino que las imágenes lo estaban analizando a él. Describió esto con precisión. Dijo que había ciertos patrones en las imágenes que solo eran visibles después de horas de observación continua, que esos patrones cambiaban entre una sesión y la siguiente, aunque las imágenes fueran de la misma área y tomadas con días de diferencia, y que después de varias semanas de trabajo, había empezado a ver esos patrones incluso cuando no estaba mirando las imágenes. En sueños, en el techo de su habitación por las noches, en la textura del café en su taza por las mañanas. Lo que Marrow describió suena en el resumen clínico que acompaña su testimonio.
como un cuadro de estrés agudo con componentes disociativos. Eso es lo que dice el informe médico. Lo que Marrow dijo en su declaración jurada es algo diferente. Dijo que los patrones eran información, que alguien o algo estaba usando esas imágenes como vehículo, que lo que había en esa zona no era una instalación humana que había sido encontrada, sino algo que había estado esperando ser encontrado. Marrow fue retirado del programa en 1968. Fue sometido a evaluación psicológica. Los resultados de esa evaluación forman parte del informe y están, en su mayor parte, redactados. Pero Raymond Carr, el hombre que negó la caja al periodista del Washington Post, había trabajado como asistente administrativo en la unidad médica que evalúa a Marrow. Y lo que Carr dijo en esa noche de octubre de 1997, sentado en una cocina del norte de Virginia con una taza de café que no tocó, fue que había leído el informe completo de evaluación de Marrow, el informe sin redactar, y que había una sección en ese informe, escrita por el psicólogo a cargo de la evaluación, que el propio psicólogo había intentado incluir en el expediente oficial y que le habían ordenado eliminar. Una sección que describía algo que Marrow había dicho en la cuarta sesión de evaluación, cuando ya llevaba varias semanas sin dormir bien y con una medicación que, según el psicólogo, no estaba teniendo el efecto esperado. Marrow había dicho que había un nombre, que había llegado él no como un recuerdo, sino como algo que apareció, en sus propias palabras, desde afuera hacia adentro. Un nombre que no era de ningún idioma que él reconociera, pero que sin embargo entendía. Un nombre que, según le decía algo, que no sabía cómo llamar sino instinto, o quizás otra cosa. Era el nombre de lo que había en esa zona, de lo que había en esas estructuras, de lo que había al otro lado de esa superficie en la pared de la estructura más pequeña. Marrow no dijo el nombre en voz alta, ni en esa sesión ni en ninguna otra. El psicólogo le preguntó por qué, y Marrow respondió que decirlo en voz alta sería como abrir una puerta, y que él había aprendido, de todo lo que había visto en esas imágenes, que algunas puertas no deben abrirse. Nadie sabe cómo terminó la historia de Marrow. Desapareció de los registros en 1969. Hubo un certificado de defunción en 1971. Pero la causa registrada fue un accidente de tráfico, y varios investigadores que examinaron ese documento con posterioridad señalaron irregularidades en los números de expediente que sugerían que el certificado había sido generado antes de que ocurriera el supuesto accidente. Ese detalle, por sí solo, no probar ya nada. Hay errores burocráticos, hay documentos mal fechados, es posible, pero ese detalle, combinado con lo que Patricia Fass trajo en 1997, la copia que su padre había hecho del informe de Webb en 1960, combinado con los testimonios de Hall y de Carr, y con lo que los investigadores del Congreso encontraron en los archivos desclasificados parcialmente en 1993. Combinado con ese número en tinta roja, en la esquina de la carpeta, el 1147, que resultó ser no un número de clasificación sino una fecha, el 1 de enero de 1947. 15 años antes de que comenzara el programa. 15 años antes de que Hall llegara a esa selva. Lo que eso significa es que alguien sabía, que alguien había sabido desde mucho antes, y que el programa no fue una respuesta a un descubrimiento, fue una preparación para algo que ya se esperaba. ¿Qué fue lo que se esperaba? Esa es la pregunta que el informe no responde, no directamente, pero hay un anexo. Un anexo que Carr incluyó en la caja, y que no formaba parte del informe principal, sino de una serie de comunicaciones internas entre dos personas cuyos nombres han sido protegidos, pero que por él contexto parecen ser un general de alta graduación y un funcionario civil de alto nivel, la administración. En ese anexo, en una comunicación fechada en septiembre de 1970, uno de ellos escribe lo siguiente. Y esto es una de las pocas cosas que han podido ser citadas textualmente de los documentos, sin violar los acuerdos de confidencialidad que rodean el expediente. La cuestión ya no es si podemos mantenerlo contenido. La cuestión es si alguna vez estuvo contenido. Eso es todo. Esa frase, en un documento de 1970, firmada por alguien que había dedicado casi una década a supervisar el programa. La cuestión es si alguna vez estuvo contenido. En 1998, cuando el periodista del Washington Post intentó publicar la historia,
El artículo fue detenido, no por una orden judicial, no por presión gubernamental directa. O no solo por eso, fue detenido porque 3 de las fuentes que habían confirmado la existencia del informe retiraron sus testimonios en el espacio de una semana, las 3 de manera independiente, las 3 usando casi exactamente las mismas palabras para explicar su retractación, que habían cometido un error de memoria y que los documentos que habían creído ver no eran lo que pensaban. El periodista se llamaba James Esther. Guardo todo, lo guardo durante 10 años. En 2008, en las últimas semanas antes de su jubilación, entregó una copia de su material a un archivo de documentación periodística de una universidad del noroeste de los Estados Unidos, con instrucciones de no hacerlo público hasta 25 años después de su muerte. James Esther murió en 2011. El material se hará público en 2036. Mientras tanto, hay fragmentos, hay lo que Carr contó esa noche, hay lo que Hall escribió en sus libretas, y que una parte fue recuperada por su familia después de su muerte en 2003. Hay lo que Patricia Fass tiene en algún lugar de su casa en Virginia. O tenía. Porque Patricia Fass dejó de responder llamadas y correos electrónicos en 2001. Y no hay registros de ella después de esa fecha. Y hay algo más. Algo que ninguno de los investigadores había considerado, hasta que un archivista, que trabajaba en la clasificación de documentos del Departamento de Defensa, hizo un descubrimiento en 2004 que reportó a su supervisor, y que su supervisor archivó de inmediato. El archivista había encontrado, en una caja de documentos de procedencia desconocida, mezclados con material de los años 60, una fotografía en blanco y negro, mal iluminada, tomada en interiores. Mostraba una habitación vacía, de paredes lisas, con ese material de textura orgánica que Hall había descrito en sus notas. No había duda de que era el mismo lugar, la misma clase de estructura, pero lo que hizo que el archivista reportara el hallazgo no fue la habitación, fue algo en el ángulo de la fotografía, algo que la cámara había capturado casi por accidente, en el borde del encuadre, como si el fotógrafo no hubiera pretendido incluirlo. Era una figura, la silueta de una figura, de pie en el umbral de lo que parecía ser la apertura de esa superficie en la pared. Esa superficie que el equipo de Hall había decidido no abrir y que el segundo equipo había abierto. La silueta no era de ninguno de los miembros conocidos de ninguno de los equipos enviados al lugar. Eso era evidente por la proporción, por la postura, por algo en la forma que no terminaba de encajar con la anatomía humana convencional. El archivista reportó el hallazgo, y archivó el reporte, y nadie respondió. Pero el archivista hizo algo más, lo que haría cualquier persona que ha encontrado algo que no entiende y que le produce una inquietud que no sabe cómo nombrar. Hizo una copia, una sola copia de la fotografía. Se la llevó a casa, y durante semanas estuvo mirándola, intentando encontrar una explicación racional para lo que veía en ese borde del encuadre. No la encontró, pero encontró algo más. Encontró que cuanto más tiempo pasaba mirando la fotografía, más le costaba recordar por qué había empezado a mirarla, como si el acto de observar aquello generara una especie de derivación en la memoria. Una zona donde el tiempo no quedaba correctamente registrado. Dejó de mirarla. La copia sigue en algún lugar de su casa. El archivista, que se jubiló en 2009, vive en un estado del medio oeste de los Estados Unidos. Ha concedido una sola entrevista en toda su vida, en 2015, a una publicación universitaria especializada en historia de la inteligencia. En esa entrevista no mencionó la fotografía. Mencionó, casi de pasada, que había habido un periodo de su vida en que había tenido dificultades para dormir, que había sido algo temporal, que ya estaba mejor. Y luego dijo algo que la periodista que lo entrevistaba notó, pero no incluyó en el artículo publicado, sino en sus notas personales, que salieron a la luz años después, cuando esa periodista escribió sobre el proceso de hacer esa entrevista. El archivista dijo, casi para sí mismo, al final de la conversación, cuando la grabadora ya estaba apagada: hay cosas que es mejor que sigan donde están. Hay preguntas que solo son seguras mientras nadie las responde. La periodista le preguntó a qué se refería. El archivista sonrió. Fue, según ella describió, la sonrisa de alguien que sabe algo y ha tomado la decisión de no saberlo. Dijo, a nada en particular. Y cambio de tema. El informe sigue clasificado en su mayor parte. Los fragmentos que existen en el dominio público
son suficientes para establecer que existió, que fue suprimido deliberadamente, y que el ejército y las agencias de inteligencia involucradas dedicaron recursos considerables durante más de 3 décadas a asegurarse de que nadie pudiera ensamblar el cuadro completo. Pero hay algo que los que intentaron suprimirlo no calcularon. No calcularon que Daniel Hall era un hombre que había aprendido a esconder cosas en el forro de sus botas. No calcularon que Gerald Fass tenía acceso a una fotocopiadora en el vano de caballeros un martes de febrero. No calcularon que Raymond Carr tenía una memoria prodigiosa y una caja de cartón y la disposición de aparecerse una noche en la puerta de un periodista. Y no calcularon que cada vez que alguien intenta borrar algo completamente, lo que queda no es el vacío, lo que queda es la forma exacta de lo que fue borrado. El número 1147. La fecha, el 1 de enero de 1947. 15 años antes de que Hall llegara a esa selva. Alguien escribió el número en tinta roja en la esquina de una carpeta. Alguien que sabía lo que iba a pasar. Alguien que había visto, antes que nadie, lo que había al otro lado de esa superficie en la pared. Ese alguien nunca fue identificado. Pero hay una última cosa. Una cosa que Patricia Fass mencionó en la llamada telefónica de 1997, y que el periodista Esther anotó, y que forma parte del material Seara publicó en 2036. Patricia Fass dijo que su padre, Gerald Fass, el analista que había guardado la copia del informe de Webb, le había contado algo en el hospital, en sus últimos días, que ella nunca había podido explicarse. Le había dicho que cuando leyó el informe de Webb, por primera vez, en enero de 1960, había habido algo que le llamó la atención más que el contenido. Había sido la fecha que Webb había puesto al final del informe, la fecha en que Webb decía haber llegado a las instalaciones por primera vez, la fecha en que había visto lo que vio. Esa fecha era el 1 de enero de 1947, la misma fecha que el número en tinta roja. Webb había llegado a ese lugar en 1959. Había escrito un informe en 1960, pero la fecha que figuraba en ese informe como la primera vez que alguien había entrado en esas estructuras era 1947. 12 años antes, Gerald Fass había intentado saber a quién pertenecía ese primer acceso en 1947. Había buscado en los archivos de inteligencia a los que tenía acceso. Había preguntado, con mucho cuidado, a colegas de confianza. No había encontrado nada, pero su hija le había preguntado, él y en el hospital, si había alguna teoría, y Fass, que estaba muriendo, y que ya no tenía nada que perder, había dicho que sí. Había una teoría que nunca había podido probar, y que no iba a intentar probar. La teoría era esta. El acceso de 1947 no era el primero, era el primero que habían hecho los humanos, y lo que habían encontrado lo que habían encontrado, y que había generado el número, y el programa y todas las muertes y todas las desapariciones, y todos los documentos sellados. No eran instalaciones abandonadas, eran instalaciones que estaban siendo usadas, que habían sido usadas siempre, y que seguían siendo usadas por alguien o por algo. Fass murió esa noche. Su hija, Patricia, guardó esa información durante 7 años. Y cuando finalmente habló, en 1997, con Raymond Carr y con el periodista Esther, dijo que había una sola pregunta que le había quitado el sueño desde esa noche en el hospital. Una sola pregunta que, en su opinión, era la única que importaba de verdad. No que había en esas estructuras. No de quién era el número en tinta roja. No que le pasó al segundo equipo ni porque uno de sus miembros fue visto en Washington 8 años después de su muerte oficial. La pregunta era esta. Si en 1947 alguien entró en ese lugar, y lo que encontró él y generó un programa secreto que duró casi 30 años. ¿Qué fue lo que encontró en 1947? Esa primera persona que entró. Que encontró que hizo que alguien, en algún lugar, pusiera una fecha en tinta roja en la esquina de una carpeta, y la guardara durante 15 años, esperando el momento en que el ejército necesitaría saber qué había allí. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿O qué fue lo que le mostraron? Nadie ha respondido esa pregunta. Nadie que esté en posición de responderla ha hablado. Y el material que podría responderla está en un archivo universitario del noroeste de los Estados Unidos, guardado bajo las instrucciones de un periodista que murió en 2011,
esperando el año 2036. Hasta ese día, lo único que tenemos es el silencio del ejército, el silencio de las agencias, el silencio de las personas que sabían y que eligieron no hablar, o que no pudieron hablar, o que intentaron hablar y encontraron que hablar tenía un precio que ningún hombre cuerdo está dispuesto a pagar, y el silencio de esas estructuras en la selva, que siguen ahí, que han seguido ahí durante todo este tiempo, con ese sonido por debajo del suelo, que es más vibración que sonido, con ese material de textura orgánica en las paredes, con esa superficie en la pared de la estructura más pequeña, que alguien abrió una vez, y que nadie ha explicado del todo lo que había al otro lado, el silencio. Y ese número, 4 dígitos en tinta roja, 1147, una fecha que alguien supo mucho, antes de que nadie más supiera nada, y que todavía espera ser explicada del todo.